Paz a vosotras, hermanas. Por este medio les hago llegar la escuelita que corresponde este sábado, y pues esperando que sea de utilidad para cada una de ustedes. Pues vamos a comenzar con una oración, y pues las voy a invitar que con toda humildad y con toda reverencia pues la hagamos. Dios Todopoderoso, que habitas en luz inaccesible, gracias te damos, Señor, porque hasta estos momentos nos has permitido la vida, porque gracias a tu misericordia y amor nos has alcanzado, nos has dado la oportunidad de ser parte de tu pueblo. En esta noche nos disponemos a estudiar un poco más de tu palabra, y te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu dirija nuestras palabras, nuestros corazones, nuestra mente, Señor, para que podamos aprender un poco más de ti y poderlo poner en práctica. Sabemos, Señor, que todo lo que tú nos muestras es para que podamos llevarlo a nuestra vida diaria y podamos sobrellevar todas aquellas adversidades que son parte de la vida, Señor. Te pido también que seas con cada una de mis hermanas, que bendiga sus hogares y que, Señor, en esta noche pues tú escuches sus plegarias. Si hay alguna necesidad, Señor, pues tú suplas toda esa necesidad para que puedan estar atentas y puedan escuchar tu voz. También te pido, Señor, por aquellas que se duelen, Señor, que tú seas con ellas, Señor, que les des la fortaleza y la paciencia necesaria. Si es tu voluntad que alcancen la salud, te pedimos por ello. Si no fuera así, Señor, pues darles paciencia tanto a ellas como a sus familias, Señor, para que puedan aprender lo que tengan que aprender de esa enfermedad. Te pido todo esto, Señor, no por méritos que tengas, sino por los méritos de aquel justo que murió en la cruz, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanas, pues vamos a estudiar la escuela que lleva como título Perseverar para alcanzar. Bueno, pues el objetivo es analizar la perseverancia de la mujer cananea para reconocer que la fe verdadera no se rinde ante el silencio, la dificultad o la espera, sino que busca la misericordia de Dios con humildad, firmeza y confianza. Bueno, pues aquí lo que nos menciona el primer párrafo es que vamos a entender qué es la perseverancia a través de esta mujer que no es judía, que no es del pueblo de Israel. Sin embargo, vemos la firmeza que ella tiene en su fe para poder acercarse a Jesús y pedirle la ayuda. Y también dice que debemos de ser pacientes y siempre con esa humildad y confianza le hacemos nuestras peticiones a nuestro Dios, y tenemos que tener siempre esa paciencia. En ocasiones nos desesperamos, sin embargo, la perseverancia tiene que ver mucho con esta parte de la fe y la paciencia. Dice la lectura bíblica, se encuentra en Mateo 15, 21 al 28, y pues vamos a leerla. Y dice de la siguiente manera, dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamando, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Bueno, aquí lo que nos relata el escritor es de que esta mujer, pues en primer lugar, pues era cananea. Si nosotros buscamos, dice que se encontraba entre Tiro y Sidón, que era una ciudad pues de algún modo gobernada por Siria. Entonces, por lo tanto, esta mujer no era judía. Y escuchando
los milagros de Jesús, esta mujer se acerca y le pide ayuda, porque su hija dice que es gravemente atormentada. Sin embargo, Jesús dice que no da respuesta. Pasa un tiempo, sus discípulos le insisten en que pues la escuche y la respuesta que le da Jesús a la mujer es de que no es bueno que se le eche el pan de los hijos a los perrillos. Y ella contesta, pues aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Y pues Jesús se queda, pues ahora sí que maravillado de la fe de esta mujer, porque a pesar de que no es del pueblo de Israel, pues esa fe que tiene y esa confianza en que Él va a sanar a su hija. Un dato importante aquí es de que Jesús para este momento tenía una encomienda para los discípulos, que era predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, aún no estaba abierta la oportunidad para aquellos que no pertenecemos al pueblo de Israel. Y pues aquí lo que nos deja ver esta mujer es primeramente la confianza que tiene en Jesús, esa firmeza, esa perseverancia para insistir para que su hija sea sanada. Y muchas veces la perseverancia tiene que ver con la fe. Y la fe, como veíamos en la lección pasada, pues se tiene que alimentar. Si nosotros somos hermanos o cristianos nada más de sábado, pues nuestra fe está flaca. Entonces tenemos que trabajar en ello para que nuestra fe se fortalezca y nosotros podamos perseverar, ser constantes en este camino. Y dice el versículo clave, dice, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, se ha hecho contigo como quieres, y fue sana su hija desde aquella hora. Mateo 15:28, amén. Y pues aquí nos deja que esa mujer por su fe logró que su hija fuera sanada. Dice, vamos a comenzar con los párrafos, dice, la perseverancia es una virtud necesaria en la vida espiritual, porque no todas las respuestas llegan de inmediato, ni todos los caminos se abren en el primer intento. Muchas veces la fe es probada en medio de la espera, del silencio, de la dificultad y de las circunstancias que parecen contrarias. Perseverar no significa insistir por capricho, sino permanecer buscando a Dios con humildad, confianza y obediencia. Aun cuando todavía no vemos la respuesta que esperamos, la mujer cananea nos ofrece un ejemplo profundo de esta clase de fe, una fe que no se rinde porque sabe que solo en la misericordia del Señor puede encontrar ayuda verdadera. Bueno, pues aquí en este primer párrafo nos explica que la fe pues es una virtud y las virtudes nacen a partir de los hábitos. Dice allá en Deuteronomio capítulo 6, un versículo que ustedes ya conocen, dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 en adelante. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Amén. El hecho de repetir algo nos hace que nosotros lo aprendamos y que de algún modo lo interioricemos, es decir, que esté en nuestro corazón. Las virtudes nacen a partir de los hábitos. La perseverancia, tenemos que generar hábitos que nos permitan ser constantes en algo. En este caso, tenemos que ser perseverantes en el camino de nuestro Dios. Por lo tanto, tenemos que comenzar con los hábitos. Y los hábitos sería fortalecer nuestra fe, de estar en contacto o en comunión con nuestro Dios. Por eso se hace una virtud. Y la virtud va a llegar en un momento que va a nacer de manera, ahora sí que de manera natural, de manera ya no que le pensemos, porque muchas de las veces cuando no somos, por ejemplo, pacientes, de algún modo nos desesperamos con cualquier cosa. Si vamos a pedirle a nuestro Dios paciencia,
pues nos va a dar ciertas circunstancias o ciertas situaciones en nuestra vida que tenemos que desarrollar y que nuestro cerebro tiene que, de algún modo, trabajar en ello para ser paciente. Entonces aquí lo que podemos rescatar del primer párrafo es de que la perseverancia es una virtud, es algo que tenemos que trabajar y que es importante, es indispensable para nuestra vida espiritual, porque como lo vamos a ver a lo largo de la escuela, hay diferentes situaciones en nuestra vida que si nuestra fe no está fortalecida, esa perseverancia viene a menos. Y un ejemplo claro lo tenemos, por ejemplo, con el, con el pueblo de Israel. Dice allá en el Salmo 78 que a pesar de que ellos tenían esa comunicación con Dios a través de Moisés, pues realmente el pueblo no tuvo la perseverancia necesaria para poder estar firme en el camino. Dice, voy a leer del 1 al 7, dice, escucha pueblo mío mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, los cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres no las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a vuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, y que guarden sus mandamientos. Amén. La importancia de recordar todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida nos va a permitir fortalecer nuestra fe. Por eso era importante que la notificaran a sus hijos para que pusieran su confianza en Dios. Muchas de las veces en nuestra vida pasan situaciones en las cuales vemos el poder de Dios. Sin embargo, el ser humano pues las normaliza y no debería de ser así, porque la vida está llena de milagros. Desde el momento que la misericordia de Dios nos alcanza y nos permite respirar, poder ver, poder sentir ese aire, es un milagro. Hemos alcanzado la misericordia de Dios. No hay que normalizarlo, de que me levanto y pues ya, no pasa nada. Si tenemos un plato de comida, pues hay que agradecer a Dios. Hemos alcanzado la misericordia de Dios y nos ha dado todo lo necesario. Entonces es importante que nosotros recordemos todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida para que esa fe se fortalezca y también para que nuestros hijos, nuestros descendientes, pues sepan esas maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida y podamos de algún modo como familia fortalecer nuestra fe. Esto nos va a permitir perseverar. El pueblo de Israel, a pesar de que tuvo el contacto a través de Moisés, de Dios, ellos no fortalecieron su fe y esto les impidió llegar a la tierra prometida. Es decir, a pesar de que vieron las maravillas, si nosotros leemos todo el Salmo 78, realmente eran incrédulos, a pesar de que vieron caer pan del cielo, a pesar de que llegaron a ver codornices para poder comer, todo lo que Dios hizo, abrir el mar y pasar en seco, ellos realmente fueron incrédulos, no tuvieron esa fe y también esa perseverancia. Entonces, al verse ellos también rodeados por los ejércitos de Faraón, empezó su fe a mermar y quisieron regresar a Egipto. Entonces, ¿cuántas de las veces nosotros como seres humanos vemos las situaciones adversas y a veces queremos retroceder, a veces queremos regresar, porque nuestra fe no está firme? Entonces tenemos que fortalecer nuestra fe para que en esas situaciones, lejos de enfocarnos en la adversidad, nos enfoquemos en todas aquellas maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. A veces es complicado porque como seres humanos
pues vivimos los momentos y vemos situaciones en las cuales pareciera que Dios no nos escucha. Sin embargo, Dios sabe nuestras necesidades, pero los tiempos de Dios son perfectos. Es cuando estemos preparados para escuchar, es cuando nos va a dar la respuesta, pero tenemos que ser perseverantes, tenemos que ser constantes en nuestra fe. Y dice el segundo párrafo, dice: la escritura nos presenta a esta mujer como una cananea que salió de la región de Tiro y Sidón para clamar a Jesús por su hija, quien era gravemente atormentada. Ella no pertenecía al pueblo de Israel y humanamente podía sentirse lejos de las promesas dadas al pueblo escogido. Sin embargo, su necesidad la llevó a buscar al Señor. Su clamor fue claro y humilde: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. No se acercó con arrogancia ni exigencia, sino reconociendo que necesitaba misericordia. Su petición nos enseña que la perseverancia verdadera comienza cuando llevamos nuestra carga delante de Dios, aceptando que nuestra fuerza no es suficiente y que dependemos completamente de su voluntad. Y pues tenemos unos pasajes: Mateo 15:22, Salmo 50:15 y Hebreos 4:16. Bueno, pues en este vemos que en este párrafo es de que esta mujer pues no era del pueblo, y vemos que la encomienda de Jesús hacia sus discípulos era enfocarse a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sin embargo, esta mujer en su fe, en su confianza, le pide a Jesús que tenga misericordia de ella. Pero vemos un aspecto importante: ella no se acercó con arrogancia, con soberbia, se acercó con humildad, sabiendo que necesita de Dios. Y dice allá en Santiago capítulo 4:3 que a veces Dios no responde a nuestras plegarias porque a veces no sabemos pedir. Y hay una fórmula para poder pedirle a Dios. Dice Santiago 4, versículo 3, dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Amén. Muchas de las veces cuando nos acercamos a pedir a nuestro Dios, a veces no son cosas que necesitemos. A veces queremos otras cosas. Dios conoce nuestra necesidad y sabe lo que realmente necesitamos en el momento que pedimos. Pero si nosotros pedimos pues ahora sí que para algo que nos va a desviar del camino, pues realmente Dios pues no nos lo va a conceder. Sin embargo, en ocasiones pues las cosas se dan y nos alejamos de Dios. Y cuando vemos, pues ya prácticamente estamos muy lejos y en ocasiones ya no regresamos al redil. Entonces, para poder nosotros allegarnos a nuestro Dios y pedirle a Dios que supla nuestras necesidades, tiene que haber esa humildad. Tenemos que reconocer que Dios pues es todo, dependemos de Él siempre. Tenemos que llegar con esa calidad de humildad ante Dios. Y hay algo que en lo personal siempre me da un ejemplo de humildad, es la oración que hace el rey Salomón. Cuando él llega a ser rey, dice: no pide riquezas, no pide mujeres. O sea, él lo único que pide es sabiduría. Y dice el primer libro de Reyes capítulo 4, me parece, ahorita les doy bien el pasaje. En su oración muestra que a lo mejor a nuestros ojos pudiera ser algo absurdo, ¿no?, lo que él pidió, pero dice así, con esa humildad que tenía Salomón. Dice así, es 3, dice: en aquel tiempo vinieron perdón, es desde antes. Es el 3 y vamos a leer
dice el versículo 6. Y Salomón dijo: Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para conmigo, y tú lo has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Amén. Si nosotros vemos su oración de Salomón, existía tal humildad que dice: no sé entrar ni sé cómo salir. Y a lo mejor pareciera para nosotros algo pues absurdo, ¿no? O sea, diríamos, bueno, pues cómo no sabía entrar ni salir. Pero era esa humildad que él lo caracterizaba y ese reconocimiento hacia Dios de que se enfrentaba ante una situación nueva, como el ser gobernante, veía que el pueblo era mucho y que no se sentía capaz para gobernar. Y tenía esa humildad en su corazón y de decir: no sé ni entrar ni salir. Quiero que me des un corazón entendido, que pueda yo discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, esa humildad, para que nosotros nos alleguemos a nuestro Dios y podamos pedir, siempre debe de ser con esa humildad. Reconocer que estamos en sus manos y que lo que Él nos dé, pues es lo que nosotros necesitamos. Que tal vez no es la respuesta que esperamos, pero que nos ayude a entender el propósito de las cosas. Entonces esta mujer pues tenía esa fe y esa confianza, se acercó con esa humildad para que Jesús la ayudara con su hija, que estaba gravemente atormentada. Entonces vemos que hay una forma de pedir, y por eso dice Santiago: pedís y no recibéis, porque pedís mal. Y a veces llegamos como aquel fariseo donde decía: pues yo diezmo, yo ayudo, y a veces llegamos con esa actitud delante de nuestro Dios, como que no requerimos de la ayuda, sin embargo necesitamos de Dios. Entonces tenemos siempre que ir con esa humildad. Dice en el siguiente párrafo, dice: el relato dice que Jesús no le respondió palabra al principio. Este silencio puede parecer difícil de entender, pero no debe interpretarse como mala educación, indiferencia o desprecio hacia la mujer. El Señor Jesús, lleno de sabiduría y misericordia, estaba dando una lección pública sobre la perseverancia, la humildad y la grandeza de una fe que no se apaga ante la prueba. Sus discípulos observaban la escena y a través de ella aprenderían que la misericordia de Dios no se limita a fronteras humanas ni a prejuicios sociales. En ocasiones, Dios permite momentos de espera, no para destruir nuestra fe, sino para revelar su profundidad, purificar nuestras intenciones y enseñar a otros lo que significa confiar en Él, según Mateo 15:23, Salmo 27:14 y Santiago 1:3 al 4. Bueno, pues vemos que en este párrafo, pues sí vemos que Jesús tardó en responder, pero como en un inicio se los dije, la instrucción para los discípulos pues era predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta mujer no era del pueblo, sin embargo tenía esa confianza en Dios y en Jesucristo que podía sanar a, a su hija. Y muchas de las veces cuando nosotros pedimos, tarda Dios en responder. Y no es que tarde, sino que a veces no estamos preparados. Yo pongo mucho el ejemplo de Elías. Si ustedes leen el primer libro de Reyes, capítulo 18, ahí vemos un Elías cansado emocionalmente, decepcionado. Ve que todos los profetas los ha matado esta mujer Jezabel y realmente viene bastante estresado y dice que camina durante 40 días y se va al monte Oreb.
Y dice, pues de ese mismo cansancio sin comer, dice que se acuesta, viene un cuervo, le da de comer, se vuelve a dormir y le dice el ángel, levántate porque gran camino te resta. Si nosotros seguimos leyendo, dice que se mete a una cueva y, y Dios habla con él. Sin embargo, vemos que en repetidas ocasiones cuando Dios le habla, él sigue repitiendo lo mismo. Es decir, han matado a tus profetas y nada más quedo yo. Y, o sea, dice que hay un momento donde en esa cueva dice que pasa un terremoto, pasa un viento fuerte que rompe las peñas y dice, sin embargo, Dios no estaba ahí. Y viene un silbo apacible y ahí es donde encuentra pues la voz de Dios. ¿Qué es lo que de algún modo nos da a entender esta lectura? Que van a pasar muchas situaciones difíciles en nuestra vida, pero necesitamos tener esa paz para poder escuchar a Dios. Porque él mientras estaba en la aflicción, en la adversidad, seguía pensando que todos los profetas habían muerto. No escuchaba la voz de Dios. Es decir, estaba tan concentrado en lo que le estaba pasando que no escuchó. Hasta que llegó ese momento apacible, ese silbo, fue cuando su alma se calmó y pudo escuchar que no habían muerto todos los profetas, había reservado un número que no se habían contaminado. Entonces, así es nuestro Dios. Cuando tal vez en la adversidad estemos, pues no vamos a percibir a nuestro Dios. Pero créanme que si ustedes pasan esa adversidad y voltean atrás, van a ver que siempre Dios estuvo presente. Siempre Dios estuvo ahí. Pero concentrados en la aflicción, en la adversidad, no vimos a Dios. Y a veces somos pues mal agradecidos, ¿no? Porque a veces decimos, es que Dios no estuvo ahí. Cuando hacemos reflexión y retrocedemos y vemos cada parte de la adversidad, vamos a ver que Dios estaba ahí. Y que las cosas se fueron dando porque Dios lo permitió y porque Dios siempre estuvo a nuestro lado. Entonces necesitamos estar en paz para que nosotros podamos pues escuchar a nuestro Dios, podamos entender esa respuesta. Muchas de las veces no es la que esperamos, por eso en nuestras oraciones siempre hay que pedir, si la respuesta no es la que nosotros esperamos, que nuestro corazón pueda entenderla y podamos siempre reconocer que Dios pues tiene el control de las cosas y sabe lo que necesita y lo que es para nuestro bien. Dice ya en Lamentaciones capítulo 3 y que en algún momento les comentaba, es complicado a veces pues estar en la adversidad, pedirle a nuestro Dios y sentir que pues a veces no nos escucha. Sin embargo, Dios nos escucha, pero no es el momento. A veces no es el momento para escuchar la respuesta de Dios. Entonces, cuando es el tiempo, Dios nos va a responder. Dice Lamentaciones 3, 25 y 26. Dice, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Amén. Es decir, es bueno tener esa paz y confiar en Dios. Y Dios sabe en el tiempo que puede hablarnos, que estemos preparados. Porque muchas de las veces cuando la respuesta no es la que nos favorece, pues si Dios nos contestara esa respuesta y no estamos preparados, pues a veces podemos blasfemar, podemos alejarnos de Dios. Y también hay otro ejemplo con David. David también cuando su hijo enferma, dice que él ayuna, hace oración para la salud de su hijo. Y sin embargo, él pedía a Dios por la sanidad de ese pequeño. Y dice que pues los sirvientes veían esa aflicción, veían esa situación. Y dice que cuando él ve que sus siervos empiezan como a hablarse en secreto, él entiende que
que el niño ya falleció, ¿no? Y pregunta, ¿ya falleció? Y le dicen sí, porque ellos no le querían decir porque decían, bueno, si ahorita que vive, pues él está afligido, él está en ayuno, está en oración, ¿no? Si le decimos que el niño falleció, pues tal vez pues la situación se torne peor, ¿no? Y sin embargo, cuando él pregunta, ¿ya falleció? Pues le dicen que sí. Dice que él se levanta, se baña, y pues los siervos se quedan desconcertados, ¿no? Y dicen, bueno, o sea, ¿por qué haces esto, no? ¿Por qué cuando el niño estaba vivo, pues ayunabas y orabas y estaba afligido? Ahí estás, y ahora, pues, que ya falleció, pues te levantas, te bañas, comes. Y él dice, porque cuando estaba vivo, yo tenía la esperanza de que Dios lo dejara, pero ahorita, pues él ya falleció, yo voy a él, ¿no? Él ya no puede venir a mí. Entonces, tal vez la respuesta para él era esa sanidad. Sin embargo, su respuesta de Dios hacia él era, el niño va a morir. Entonces, en el momento que él lo entendió de esa manera, pues él dice que se levanta, se baña, come y adora a Dios. Esa debe de ser nuestra actitud delante de Dios, aun cuando la respuesta a lo mejor no es la que nosotros esperamos, pues siempre agradecer a Dios y adorar. Eso es lo que nos queda, porque de algún modo Dios sabe lo que necesitamos, sabe todo lo que estamos pasando y tiene cosas de aprendizaje para nosotros, pero cuando estemos listos para escuchar. Dice el siguiente párrafo, dice, después Jesús expresó que había sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Más adelante dijo que no era correcto tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Estas palabras probaron al corazón de la mujer, pero ella no respondió con enojo, orgullo ni resentimiento. Al contrario, contestó con humildad y sabiduría. Sí, señor, mas los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Su respuesta revela una fe extraordinaria. Ella no negó el orden establecido por Dios, pero reconoció que aún una pequeña porción de la misericordia del Señor era suficiente para cambiar su situación. La perseverancia que agrada a Dios no se sostiene en la soberbia, sino en la humildad de quien sabe esperar, confiar y seguir clamando. Según Mateo 15, 24 al 27, Santiago 4, 6 y Proverbios 15, 33. Bueno, pues aquí vemos que le hace nuevamente este comentario de que no es enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y lo vemos esa instrucción en Mateo 10, 5 al 7. Es decir, ellos iban a rescatar a aquellas personas que estaban alejadas de Dios y que venía Jesús a reconciliar con Dios. Entonces, sin embargo, vemos que esta mujer se acerca con esa humildad, le pide esa misericordia para con su hija, y como lo menciona aquí, la misericordia de Dios es tan grande que si alcanzáramos una pequeña porción, pues se hacen milagros en nuestra vida. Y lo vemos, lo vemos. Es decir, nosotros hemos hecho peticiones por nuestros hermanos que están enfermos, nuestras hermanas, por sus familias, y vemos que hay resultado. Pero les digo, tenemos que ser constantes, tenemos que ser firmes. Puede parecer que a lo mejor el tiempo pasa y no vemos respuesta, pero les digo, es cuando realmente estamos preparados, cuando nuestro corazón está listo para escuchar, porque cuando alguien está enfermo, pues estamos inmersos en eso, y tal vez pedimos la sanidad, sin embargo para nuestro Dios a lo mejor ya no hay sanidad, ya tal vez es pues ahora sí que se acerca la parte final de la vida, sin embargo sabemos que hay esperanza. Pero a veces nosotros como seres humanos pues tenemos esa confianza en que se puede levantar, sin embargo pues a veces las enfermedades hacen estragos en la persona, y a veces pues ya no es lo más
propio, ¿no? Porque ya no es una calidad de vida que tienen las personas. Pero a veces en nuestra humanidad pues pedimos, ¿no?, que Dios los sane, y Dios tiene el poder. Cuando la persona, Dios le da otra oportunidad, pues realmente su vida está en sus manos, y siempre acudimos a esa misericordia y esa bondad de Dios. Entonces esta mujer vemos que ella reconoce que Dios pues tiene la vida de su hija, ¿no? Y le pide a Jesús ese milagro, y, y no, y reconoce que pues no es parte del pueblo. Entonces pide esa misericordia con humildad y esa confianza, porque dice, tu fe es grande, y en base a esa fe se haga como tú quieres. Y su hija pues es sana. Entonces realmente vemos que nosotros que no somos del pueblo, pues tuvimos esa fortuna, esa oportunidad, que la misericordia de Dios nos alcanzó. Alcanzó tal vez a nuestros padres, alcanzó a quienes pues nos evangelizaron y nos dieron esa oportunidad. Entonces aprovechemos, porque no somos parte del pueblo, pero la misericordia de Dios nos alcanzó, y por eso somos ahora parte del pueblo por adopción. Y algo que nos queda es que nosotros somos como es esa moabita, como Ruth, que a pesar de que tenía esta condición de extranjera, dice unas palabras, dice ella en Ruth capítulo 2, versículo 10. Ella dice así la palabra de nuestro Dios. Si ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué has hablado, por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondiéndole voz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, y has venido a un pueblo que no conociste antes, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Amén. Es decir, Ruth reconocía que no era parte del pueblo. Sin embargo, dice que vos ve esto que hizo, que hacía con Noemí, y dice, has venido a cubrirte bajo las alas de Dios, y Dios va a recompensar pues eso que tú haces, porque vemos que ella pues tuvo que dejar padre, tuvo que dejar madre, tuvo que dejar tierra, y se tuvo que adaptar a nuevas leyes, a nuevas formas, nuevas costumbres. Y vemos que ella pues en ese amor para con Dios, dice, se fue a refugiar, y Dios la aceptó. Y digo, tan es así que es parte de la descendencia de Jesús. Es decir, a nosotros esa fe nos debe de caracterizar, porque hemos venido a refugiarnos en nuestro Dios. A pesar de que somos extranjeros, Dios nos ha hecho parte de su pueblo. Entonces tenemos que valorar esta oportunidad que nos da, y que sabemos que todo lo que le pedimos, pues Dios nos lo concede. Y les digo, de acuerdo pues a los tiempos, cuando estemos preparados para escuchar, para recibir la respuesta por parte de nuestro Dios. Dice el siguiente párrafo, dice, también debemos reconocer que esta mujer perseveró movida por amor a su hija. Su clamor no era solamente por una necesidad personal, sino por el dolor de ver sufrir a alguien que amaba. Esto nos permite reflexionar en la importancia de orar con constancia por nuestra familia. Muchas madres, abuelas, hermanas y esposas han presentado durante años una necesidad delante de Dios: la salud de un ser querido, la restauración de un hogar,
la conversión de un familiar o la dirección espiritual de sus hijos. La mujer cananea nos enseña que orar por la familia no es una tarea menor, es una expresión de amor, responsabilidad y fe. Perseverar por los nuestros no significa controlar sus decisiones, sino colocarlos una y otra vez en las manos del Padre Celestial. Mateo 15:22, Proverbios 22:6 y primer libro de Samuel 1:10 al 11. Bueno, pues aquí vemos que ese amor que le tenía a su hija fue pues la que de algún modo mantuvo su fe para acercarse con Jesús y pedir este milagro. Sabemos que nosotros tenemos a nuestro Dios y que podemos poner en sus manos todas las situaciones que tengamos, tanto familiares, laborales, personales, emocionales, y todas nuestras necesidades las ponemos en sus manos. Sin embargo, tenemos que ser constantes en la oración, tenemos que ser constantes en el camino de nuestro Dios, porque en ocasiones, les digo, tomamos la acción diferente, o sea, como si en el caso de David que murió su hijo, pues a lo mejor como nosotros como seres humanos diríamos, pues me alejo de Dios, ¿no? Porque Dios no contestó mi petición, ¿no? Sino que la respuesta no me agradó. Sin embargo, vemos que él dice que se levanta, eh, se lava, come y adora a Dios. Nosotros nuestra reacción debe de ser así, a pesar de que tal vez la respuesta de Dios nos duela, porque a David le dolió la muerte de su hijo. Sin embargo, vemos que él, su fe la mantuvo. Por eso les digo, la perseverancia tiene mucho que ver con la fe. Si nosotros nuestra fe la fortalecemos, la edificamos, y veíamos, ¿no? En la lección pasada, pues hay algunos instrumentos que podemos hacer uso, como la oración, el ayuno, el acercarnos con personas espirituales, porque digo, en nuestra comunidad hay hermanos y hermanas que están fortalecidas espiritualmente. Pues hay que unirnos a esas hermanas. ¿Para qué? Para que a mí me contagien, para que a mí me ayuden espiritualmente. Digo, y siempre he puesto este ejemplo, cuando el rey Ezequías veía que los, los sirios querían invadir Judá, ya habían invadido la otra parte y venían hacia ellos, dice que él ora a Dios, pero sentía que no era escuchado. Entonces dice que, o sea, veían que el pueblo pues se atemorizaba, ¿no? Porque pues de algún modo era un pueblo diferente, era un pueblo que traía pues armas o sea, era fuerte, ¿no? Y decía, no, pues o sea, van a acabar con nosotros. Y el rey Ezequiel pues se acerca a Isaías y ora con Isaías. ¿Por qué? Porque Isaías era un profeta de Dios. Era un, un ser que era dado a la oración, era dado a la comunicación con Dios, a tener esa cercanía. Entonces el rey Ezequías se unió con Isaías, es decir, para fortalecer su fe. Así nosotros tenemos que hacer lo mismo. A veces, eh, a veces nuestra fe va mermando y lejos de a lo mejor acercarnos con las personas que nos pueden ayudar a fortalecer nuestra fe, nos alejamos o nos juntamos con personas que están a lo mejor igual que nosotros, que su fe está mermando. Entonces, lejos de ayudarnos a acercarnos a Dios, nos van alejando de Dios. Entonces, tenemos que ser inteligentes y sabios para estas situaciones, porque la vida está llena de adversidades, de situaciones difíciles. Sin embargo, Dios siempre está con nosotros y nuestra confianza siempre debe de estar en nuestro Dios. Tenemos que trabajar por ello. Y les digo, solamente se puede hacer a través de la oración y del ayuno. Tenemos que estar fortaleciendo nuestra fe para poder perseverar, porque vamos a ver muchas situaciones en nuestra vida, en nuestra vida familiar, a veces en la iglesia, a veces en nuestro entorno, y a veces nos preguntamos, ¿no? ¿Y dónde está Dios? ¿No? Porque ya me pasó esto, ya me pasó esto, ya me pasó aquello. Pero son situaciones que nosotros tenemos que aprender y a seguir perseverando en el camino. Que no nos pase como el pueblo de Israel, que a pesar de ver las maravillas de nuestro Dios, pues ellos retrocedieron. Ellos, su fe no estaba firme.
estaba firme con lo que veían. Cuando no lo veían, pues ellos se sentían perdidos, ¿no? Nosotros creemos por fe. Dice allá el apóstol Pablo, andamos por fe, no por vista. Sé que como seres humanos queremos ver, queremos que las cosas se nos presenten tal cual. Sin embargo, Dios siempre se ha manifestado. Les digo, desde el hecho de levantarnos, de respirar, de tener lo que necesitamos, la comida, el vestido, el calzado, donde dormir, pues realmente se manifiesta el amor de Dios para con nosotros. Realmente somos muy apapachados por Dios y hay que valorar y agradecer siempre. Y aun por lo que no tenemos o por lo que le hemos pedido a nuestro Dios, también debemos de agradecerle, porque Él sabe cuando estamos listos para esa respuesta. Y bueno, vamos con el último párrafo. Dice, Jesús respondió con una declaración poderosa: oh mujer, grande es tu fe, se ha hecho contigo como quieres. En este momento su hija fue sanada. El Señor no solo atendió su petición, también reconoció públicamente la grandeza de su fe. Aquella mujer extranjera y aparentemente distante de las promesas de Israel quedó como ejemplo de perseverancia para las mujeres, para todas las generaciones. Su historia nos recuerda que Dios mira el corazón que busca con humildad y confianza. Cuando la respuesta tarda, no debemos rendirnos ni endurecernos. Debemos seguir buscando al Señor con fe, sabiendo que su misericordia es suficiente, su tiempo es perfecto y su voluntad siempre es buena. Mateo 15:28, Hebreos 11:6 y Lamentaciones 3:22 al 26. Bueno, pues ya como conclusiones de que nosotros tenemos que fortalecer nuestra fe, a pesar de que no recibamos la respuesta en el momento, tenemos que saber esperar, tenemos que, dice allá en Jeremías, en Lamentaciones, tenemos que ser pacientes para con Dios, esperar en silencio la salvación de nuestro Dios, porque Dios siempre nos va a responder, pero tenemos que eh, esperar, ser pacientes. Estamos tan acostumbrados que a lo mejor hoy le pido algo a Dios y queremos que Dios lo conteste inmediatamente, pero sin embargo, pues Dios sabe sus tiempos, sabe cuando estamos preparados y en ese momento nos va a responder. Y dice allá en Mateo 24, dice el versículo 13, dice, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Amén. Es decir, para nosotros poder alcanzar la vida eterna, pues tiene que ser a base de la perseverancia. ¿Por qué? Porque van a venir diferentes situaciones difíciles en nuestra vida que nos van a permitir crecer. Pero si nuestra fe está mermada, nuestra perseverancia va a ser mínima. Es decir, porque nos vamos a desesperar, como el pueblo de Israel. El ver aquellos carros de Faraón atrás de ellos y el mar enfrente, pues ellos empezaron a caer en pánico, ¿no? O sea, nos van a matar, o sea, aquí vamos a morir, ¿no? Y empiezan a reclamarle a Moisés, ¿no? O sea, ¿por qué nos trajiste? Que no había sepulcros en Egipto. Entonces, muchas de las veces también nosotros reclamamos a Dios, ¿no? Cuando nos presentamos ante una situación difícil, bueno, ¿por qué yo? Y no vemos que a lo mejor tenemos que aprender y tenemos que ver que Dios nos va a sacar de esa situación, ahora sí con brazo fuerte y mano extendida, y que nuestros ojos puedan verlo. Entonces, siempre que estemos ante una situación difícil, pues siempre hay que pedirle a nuestro Dios que abra nuestros sentidos para que podamos ver y sentir su presencia y poder aumentar nuestra fe. Porque les digo, cuando estamos en las situaciones difíciles, pues estamos concentrados en eso, concentrados en esa situación y no vemos el poder de Dios. Sin embargo, está Dios ahí. Dios siempre se manifiesta, siempre está con nosotros, en las situaciones buenas, en las situaciones malas. Y siempre he hecho yo una pregunta: ¿en dónde conoces más a Dios? ¿En dónde te acercas más a Dios? ¿Cuando estás bien o cuando estás mal? Digo, vemos el caso de Job, y Job lo conoció a Dios en una manera de adversidad, ¿no? Y lo dice ya en el último capítulo de Job, dice,
yo había escuchado, pero ahora mis ojos te ven. Es decir, la adversidad le permitió ver a Dios y conocerlo, tener esa cercanía. Y sí, en verdad, cuando estamos en aflicción es cuando más nos acercamos a Dios, es cuando más vemos el poder de Dios. Porque cuando estamos bien, pues lo normalizamos y es grave error por parte de nosotros. No debemos de normalizar, debemos de valorar los milagros que hay en nuestra vida, porque hay milagros. Les digo, desde el momento que despertamos, ya es un milagro. Hemos alcanzado la misericordia de Dios. Bueno, mis hermanas, pues esperando que sea la escuelita de utilidad para ustedes, me despido. Antes quiero agradecerles a todas mis hermanas que se unieron a la semana de ayuno y oración. Muchas gracias, Dios las bendiga. Seguimos haciendo esta actividad cada mes por parte del Departamento Femenil de la Ciudad de México. Se han unido diferentes hermanas y sinceramente y de todo corazón les agradezco que se unan a estas actividades que permiten alimentar nuestro hombre interior, que permiten fortalecer nuestra fe y seguir orando las unas por las otras. Sabemos que estamos viviendo situaciones difíciles, no solamente en nuestro país, sino pues a nivel mundial. Vemos muchas situaciones que se están viviendo, sin embargo sabemos que es parte de, de aquella de aquellas palabras que Jesús decía que pues cada día estamos más cerca de la venida de Jesús. Entonces tratemos de acercarnos más a nuestro Dios a través de pues del ayuno y de la oración. Muchas gracias, Dios las bendiga y pues vamos a concluir con una oración. Las invito a que con toda humildad y con toda reverencia la hagamos. Dios Todopoderoso, que habitas en los cielos, gracias te damos, Señor, porque nos has permitido estudiar un poco más de tu palabra, porque nos has permitido, Señor, ver la importancia de la fe y de la cercanía que debemos de tener contigo. Señor, danos la paciencia, aumenta nuestra fe para que podamos ser perseverantes en este camino, que a pesar de las pruebas y de las adversidades, Señor, pues siempre tengamos nuestra confianza puesta en ti. Te pido, Señor, que seas con nosotras, que siempre derrames de tu Santo Espíritu y que abras nuestros sentidos y nuestros ojos para que siempre podamos ver tu presencia manifestada en nuestras vidas. Te pido por cada una de mis hermanas, Señor, que siempre han tenido ese corazón dispuesto para servirte, para unirse en ayuno y en oración por cada una de sus hermanas. Te pido también por esas necesidades, por esas peticiones que hay en su corazón y que tal vez a lo mejor por pena, por cuestiones personales no lo expresen, pero sin embargo tú conoces nuestros corazones, sabes lo que necesitamos y siempre acudimos a tu misericordia para que nos concedas conforme a tu gran bondad, nos respondas, Señor. Te pido por todas sus necesidades, que puedas suplirlas para que puedan estar atentas y puedan siempre escuchar tu voz si están pasando situaciones difíciles. Señor, te pido que puedan encontrar esa paz para que puedan escuchar tu voz, puedan sentir tu presencia. Te pido también, Señor, por nuestras autoridades de nuestra iglesia, dales la sabiduría y la inteligencia que se requiere para poder dirigirnos. A nosotros también, Señor, danos un corazón dócil, un corazón entendido para que podamos escuchar la voz y podamos atender y ser diferentes, Señor, y poder llevar tu evangelio a otras personas. Te pido también, Señor, que nos des la paciencia necesaria, nos aumentes la fe y, Señor, que perdones nuestras faltas si en algo te hemos ofendido. Señor, no lo veas tú, sino que siempre veas nuestro corazón dispuesto para servirte. Te pido que seas con todas y cada una de ellas y que en esta noche nos concedas un sueño restablecedor de fuerzas y si es tu voluntad el día de mañana, darnos la oportunidad de vivir, Señor, pues siempre en nuestros labios esté el agradecimiento y el reconocimiento hacia ti, porque sabemos que hemos alcanzado tu misericordia y nos has dado una nueva oportunidad, Señor, para
seguir creciendo espiritualmente. Te pido, Señor, que aumentes la fe también de aquellos de mis hermanos que a lo mejor y hermanas que a lo mejor estén pasando por una situación difícil, alguna adversidad espiritual, Señor. Permítele, Señor, sentir tu presencia y poder valorar esa oportunidad que les has dado de ser parte de tu pueblo, Señor. Te pido todo esto juntamente con el perdón de nuestras faltas, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanas, pues pasa a vosotras, que Dios las bendiga.